Hola, soy la doctora Omaira Borges y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante que es la violencia intrafamiliar. Es un problema delicado que muchas veces es naturalizado y no visibilizado. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a conversar y a desarrollar este tema. Comencemos. Violencia. Este concepto es muy importante para trabajar el tema de la violencia intrafamiliar. Según la OMS, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder en grado de amenaza o efectiva contra uno mismo u otra persona, grupo o comunidad, que cause o produzca lesiones, muerte o daño psicológico. ¿Qué significa esto? Que la palabra clave aquí es el uso deliberado. ¿Qué significa esto? El uso intencional de la fuerza física, del poder, la amenaza contra uno mismo, contra los demás o una comunidad, para producir daño, para producir lesiones y para producir muerte. Este concepto se diferencia de agresión porque la agresión es innata, es una respuesta ante una amenaza real que impulsa al individuo a enfrentarlo. Pero aquí es deliberado, es intencional y la violencia se aprende. Ahora sí vamos a desarrollar el término de violencia intrafamiliar. Este concepto es tomado de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, donde ellos dicen que la violencia intrafamiliar corresponde a toda acción u omisión también cometida por algún miembro de la familia en relación al poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológico, la libertad y los derechos de cada uno de los miembros de la familia. Fíjese que el término del concepto es un poco más amplio, pero también aquí está la palabra clave, es que es intencional. Es algo para producir daño. Impido que alguien se desarrolle dentro del núcleo familiar. Aquí en esta diapositiva vamos a ver qué es una familia normal, normofuncional. El término de familia se refiere a que es un grupo de individuos que conviven bajo un mismo techo, que se relacionan entre sí y con el medio externo, que la familia es un sistema donde cada miembro debe desarrollarse de manera integral según su ciclo familiar. Es considerado un sistema abierto porque hay un intercambio. La familia recibe desde afuera de la sociedad y de la comunidad y también da hacia afuera a la comunidad o a la sociedad. La familia está dividida en varios subsistemas que están organizados por generación, sexo, intereses y funciones. Cada miembro tiene una función que es lo que nosotros llamamos roles. La organización familiar entonces incluye normas, reglas, roles, funciones, hay una jerarquía, hay diferentes tipos de autoridad, hay límites, hay derechos, hay obligaciones. La familia es como sistema abierto, tiene una homeostasis, tiene una autorregulación que conlleva a una dinámica familiar normal. Existen diferentes tipos de familias, como la tradicional, que es el hombre es el proveedor y la mujer se queda en casa, la familia nuclear, que son
papá, mamá, hijo. La familia moderna es donde ambos cónyuges trabajan. La familia monoparental, cuando hay un solo padre con los hijos. La familia extensa es cuando en una misma casa hay varias generaciones, papá, abuelos, nietos, etcétera. La familia reconstruida son cuando dos personas están separadas, se unen y ambas tienen hijos, cada uno tiene hijos y tienen hijos en común. También entonces, con esto que nosotros hemos conversado, podemos clasificar entonces a las familias como funcionales o disfuncionales. Las funcionales es aquellas en que la familia tiene un objetivo y se cumple, y las disfuncionales aquellas que no. Entonces en la próxima diapositiva vamos a ampliar un poco lo de la familia disfuncional. ¿Cuándo ocurre la disfunción? Cuando no se cumplen los objetivos fundamentales por lo cual fue creada la familia en la sociedad, que es la formación de individuos integrales y sanos, felices. Entonces, estas familias están en permanente, las familias disfuncionales permanentemente están en conflicto, que no se resuelve. Y si se resuelve es de manera agresiva, de manera violenta. La familia no dialoga, no hay acuerdo, no hay expresiones de amor, el amor está distorsionado, los límites pueden ser difusos o demasiado rígidos, no hay un proyecto de vida familiar. El patrón disfuncional se repite, se puede repetir de generación en generación, por lo cual es importante el abordaje temprano en las áreas de prevención. Desde el punto de vista de la familia disfuncional, su funcionamiento se va a ir deteriorando a lo largo de los años de convivencia. Por eso vemos que hay individuos que tienen problemas a nivel laboral, sobre todo con los jefes o los compañeros de trabajo. A nivel escolar vemos que los niños tienen trastornos conductuales. A nivel social vemos que no se cumplen, se transgreden las normas sociales. Esto es familia disfuncional. Para desarrollar un poco más el tema, vamos a hablar de las clases de violencia dentro de la familia. Son múltiples. Entre ellas está la violencia económica, es una sola persona que maneja el dinero y los destina muchas veces para otras cosas, por ejemplo, adicciones. No se conversa sobre el tema económico, no hay participación de los demás miembros de la familia, no se opina. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica. Aquí sobre todo los más vulnerables son las mujeres y los niños, donde muy temprana edad se normalizan las palabras hirientes, las ofensas, las críticas, las comparaciones. Otro tipo de violencia, las más visibles, son la violencia física. Hay unos agresores que incluso tratan de ejercer la violencia física en sitios donde no se vea. Pero igualmente cuando la violencia va en escalada, esa parte física se visualiza cuando lo llevan al médico y nosotros lo detectamos. La otro tipo de violencia es la sexual, donde no se pide permiso, la pareja debe estar disponible para cualquier momento y no se respeta los sentimientos de esta persona.
Esto de manera general son los diferentes tipos de violencia. Ahora, ¿cuáles actos son considerados como violencia dentro de la familia? Los más visibles son los golpes, los accidentes que se disfrazan como accidentes, pero que todo el mundo sabe que no son accidentales. Son los insultos, de actos violentos, los insultos, el manejo económico, las amenazas, los chantajes, el control. Muchas parejas de manera exagerada controlan a su pareja cuando llegan al hogar, que han salido. Está el abuso sexual, muchas veces dentro de la familia los niños son abusados sexualmente y muchas veces se dice que las parejas consienten este acto. Cuando el agresor aísla a la familia o a la pareja, ya estamos siendo violentos. Cuando se prohíbe que no trabaje o que no lo haga fuera del hogar, cuando se ve que hay abandono, sobre todo afectivo, la humillación también es considerado como un acto de violencia, y cuando no se respetan las opiniones de los miembros de la familia. Eso es violencia. Ahora vamos a hablar de las fases de la violencia. Existen 3 fases y las cuales se hace un círculo vicioso. La primera fase, el agresor por lo general tiene cambios repentinos del humor y se va acumulando. En la segunda fase, cualquier evento, por simple que sea, un detalle insignificante, puede generar la agresión de esta persona, puede desatar la furia, el odio hacia su víctima, la lastima severamente, y en la siguiente fase, en la fase de luna de miel, el agresor se da cuenta de lo que hizo y de manera deliberada muestra un arrepentimiento que es falso y se da cuenta que se pasó del límite y trata de reparar el daño con promesas que nunca las cumple. Esta fase de violencia, tensión, agresión y luna de miel se repiten a lo largo de los años de convivencia, y esto va debilitando a la víctima, quien quedan atrapados en ese círculo de violencia. Aquí, en esta diapositiva, vemos de manera gráfica, un poco más detallado, cómo se da el ciclo. Primero se acumula mucha tensión. El individuo agresor no tiene otra manera sino de acumular tensión por el estrés producido, ya sea a nivel laboral, económico o simplemente por su personalidad. No expresa su sentimiento de desagrado, sino lo acumula. Y llega un momento donde esa acumulación tiene que salir y explota la violencia contra alguien. Y ese alguien es la víctima, es la mujer o son los hijos. Y posteriormente, cuando él tiene conciencia, él sabe que hizo mal, tiene un falso arrepentimiento, pero ¿para qué? Para mantener el control sobre la víctima. Y una pregunta muy importante aquí, ¿nosotros aprendemos a ser violentos? Sí. ¿La víctima aprende a ser víctima? Sí. ¿Cómo identificar entonces que hay violencia dentro de una familia? Primero, lo más
característico son los insultos. Los insultos como algo natural. Eso no se debe permitir dentro de la familia. Los insultos, la burla, las comparaciones. Creo que ustedes se dan cuenta aquí que la familia es un gran laboratorio de relaciones interpersonales. Si yo dentro de mi familia me insulto, agredo, golpeo, culpo a otros de lo que me pasa, eso mismo que está dentro de la familia lo voy a representar afuera. Otra forma de identificar la violencia es la humillación que se hace a la víctima a nivel público, se desprecia, hay un control excesivo de la pareja y de los hijos, no los deja respirar. Cuando se rompe la burbuja y sale la violencia, hay muchos agresores que comienzan a destruir los objetos personales que son importantes para las otras personas, los empuja, los golpea y sobre todo la mayor violencia se ejerce sobre el cónyuge y también posteriormente de haber hecho todo esto, el agresor quiere mantener una relación íntima con la persona después que la ha agredido. Y la víctima, porque está ejerciendo su rol de víctima, accede. Porque está en esa fase de desculpabilizar al agresor, se identifica con el agresor y cede. Porque para ella eso es lo mejor, porque no tiene salida y porque él es así. Otra cosa, cuando hay violencia dentro de la familia y hay una amenaza de muerte, nosotros debemos tomarla en serio. ¿Qué significa esto? Porque la violencia va en escalada. Entonces todo ese odio puede explotar y se puede convertir el agresor en homicida. Aquí tenemos una gráfica sobre las personas que han sufrido de violencia intrafamiliar. Y la mayoría lo identifica. ¿En qué porcentaje? En un 75%. Dice que sí ha sufrido dentro de su familia de violencia intrafamiliar. En esta otra gráfica vemos las consecuencias de las personas que han sido agredidas. Unos dicen, uno relata daño psicológico, otros dicen las consecuencias que ha tenido es que han tenido que irse del hogar, otros, una de las mayores consecuencias es la inducción al suicidio y la otra consecuencia grave es el homicidio. Entonces, fíjese lo grave que es la problemática de la violencia intrafamiliar, que es aprendida y que va en escalada, que puede llegar hasta el homicidio, el suicidio, el desplazamiento de la familia.